y se presentó delante del Señor, dice que Dios agarró y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, y que me teme. ¿No lo has visto? Sí, claro, le dijo. ¿Cómo no te va a temer? Le dice, si tú le has puesto cerco alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de sus bienes. Mira cuántos cercos tenía Job. 3 cercos. Di conmigo 3 cercos. Uno alrededor de quién? Alrededor de él. El otro alrededor. ¿Qué dicen si lo leemos? No es lo que quiero enseñar, pero vamos leyendo, ¿ya? Para que le quede más o menos establecido lo que quiero ver. A ver. A ti, porque tú le has cercado alrededor a él, un cerco a él, y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, el mismo Satanás sabía que habían 3 cercos alrededor de Job. Ahora te pregunto, ¿qué cercos eran esos cercos? ¿O cómo serían levantados esos cercos? Sabemos que el cerco es una protección, ¿verdad? Es un lugar, cuando tú cercas algo es porque estás protegiendo una zona. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se levantaron esos cercos? ¿Sabes cómo se levantaron? Mira, ve el capítulo 4, el versículo 4. 5. Mira lo que hacía Job. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿Santificaba a quién? A sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. O sea que Job levantaba cercos. Esos cercos, ahora podríamos decir, son los cercos de oración. Él también oraba, él también adoraba y él levantaba ofrenda delante de Dios. Él levantaba sacrificio al Dios verdadero y le decía, Señor, no sea que mis hijos hayan pecado contra ti, voy a levantar ofrenda por cada uno de ellos. Los mencionaba cada uno de ellos, Señor, los pongo en tus manos, y Dios los guardaba. Hasta que vino el momento donde Satanás lo desafió al Señor. Y entonces Dios permitió. Mira, yo te voy a decir algo. A veces Dios ha permitido las cosas en medio de la Escritura, y a veces vemos algunos acontecimientos como lo que le pasó a Job, y a veces decimos, ¿por qué Dios permitió que a Job le sucedieran tantas cosas si él era un hombre temeroso de él? Si era un hombre que le servía, ¿por qué le sucedieron tantas cosas malas? ¿Sabes por qué? Para enseñanza tuya y para enseñanza mía. Para eso el Señor permitió. Porque Dios tiene a veces que enseñar a sus hijos. Eso quiso el Señor dejarlo como parte de la historia. ¿Y sabes qué sucedió? Dice que para que Satanás pueda tocarlo a Job, tuvo primeramente que quitar esos cercos. Dios tuvo que quitar esos cercos, esa protección angelical que había puesto alrededor de Job, para que recién el enemigo pueda tocar. ¿Qué te quiero decir con esto? Mi hermano, mi hermana, si tú empiezas a levantar cercos de oración alrededor de tu familia, alrededor de tu vida, alrededor de tus bienes, alrededor, aún, vayamos más allá, alrededor de nuestra ciudad, alrededor de nuestro país. Si nosotros empezamos a orar en esa dirección, ¿sabes qué es lo que va a pasar? El enemigo tendrá que retirarse. Tendrá que retirarse. Y tendrá que pensarlo muchas veces para querer tocar tu casa, para querer tocar tu vida. Hace poco tiempo mi esposo estuvo con el COVID. No tan cerca, no, el 2021, el año pasado. Entonces, en sí fue casi diciembre del 2020 para empezar el 2021. Y mi esposo casi se muere, estuvo en UCI.
Pero en ese tiempo mi suegra tuvo un sueño y ella viene y me dice, mira, he tenido un sueño, ya cuando mi esposo ya había salido y se encontraba en mi casa. Me dice, he visto que unos señores venían y entraban en la casa tuya y decían, venían con unas rejas inmensas y decían, ábranos la puerta porque hemos traído las rejas para poner el cerco. Y decía, pero ¿quién les ha dicho a ustedes que aquí se va a poner cerco? Sí, nosotros tenemos el contrato, aquí vamos a poner cerco a toda la casa de ustedes. Y dice que vio qué rápido ellos empezaron a trabajar y cercaron toda la casa. Yo quiero decirte, cuando tú oras, tú le das lugar a Dios a que pueda proteger tu casa y pueda proteger tu familia. ¿Sabes por qué el enemigo a veces toca lo nuestro? Porque muy poco oramos y esperamos que el diablo toque nuestra casa para recién volvernos y quebrantarnos y decir, Señor, ayúdanos. Y esa es a veces la condición de la iglesia. La iglesia muy poco entiende lo que es guerra espiritual. Y yo te voy a decir algo. Ven conmigo al libro de Oseas. Oseas, a ver, vamos a ver. Ahora sí quiero que vayamos. Hoy quizás tenemos un poquito más de tiempo. Ven conmigo a Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Lo tenemos. Mira lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, nosotros conocíamos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, nada más. Y es verdad, la ignorancia te hace esclavo. Di conmigo, la ignorancia me esclaviza. El conocimiento me libera. Eso es lo que pasa. Cuanto más tú conozcas de la palabra de Dios, más libertad vas a tener en medio de tu vida, más seguridad de quién es el Dios al que tú le sirves. Mientras menos conozcas del Señor, más atacado vas a ser por el enemigo, porque Él se va a valer de tu ignorancia o de mi ignorancia. Entonces, ¿vamos a empezar a leer la Escritura? ¿Sí? Leamos la Escritura. Amén. Aleluya. Mira, y dice, mi pueblo fue destruido. O sea, solamente el pueblo va a ser destruido cuando le falta el conocimiento. Pero no solamente es eso, o sea, cuando le falta el conocimiento de la palabra. Y dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Quien no mantiene el conocimiento de la palabra en medio de su vida, dice la Biblia, ¿para qué vas a estar en el sacerdocio mejor? ¿Sabe? Dice, te echaré del sacerdocio, o sea, te echaré del lugar, del cargo donde un día te puse. Y lo último, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren qué importante es tener el conocimiento. Si nos olvidamos, si descuidamos el conocimiento de la palabra, aún el futuro de nuestros hijos está en peligro. Levanta tus manos. Dile, Padre, trae conocimiento a mi vida. Muy bien. Bueno, vamos a despertar a los valientes. Amén. Vamos a despertar el ejército de Jehová. Aleluya. Y te voy a antes ya de avanzar, quizás estoy tomando un pequeño tiempo para que tú veas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Quién te habla? A pesar de conocer esa trayectoria que tú sabes, yo tenía bastante temor cuando era niña a la oscuridad. Y hasta cuando fui adulta. Y no solamente temor, sino que también le tenía un poco de miedo al diablo. Le tenía miedo. Entonces me caso y
Y bueno, yo era de las que decía, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. ¿Cuántos decimos así? ¿O cuántos hemos dicho así? ¿Para qué me voy a meter con el diablo? ¿Ya? Que se meta con los que se meten con él. Pero yo quiero decirte, aunque no te metas con el diablo, él sí se va a meter contigo. Y sí se va a meter con tu casa. Así es. Entonces yo estaba ahí tranquilita cuando Dios empezó a inquietar mi espíritu. Por eso yo creo que los que estamos aquí estamos con una inquietud en nuestro espíritu. Tú no estás acá solamente porque te invitaron. Tú estás aquí porque Dios va a empezar a inquietar tu espíritu. Dios va a empezar a trabajar dentro de ti de una forma muy especial. ¿Y sabes lo que Dios puso en mí un día? Hacer un ayuno de 7 días. O sea, Señor, quiero saber realmente qué cosa es lo que tú quieres hacer conmigo. Me metí en un ayuno de 7 días. Y ya en el 7º día, el Señor me da esta palabra. Me dice, Dios habla. ¿Amén? Amén. Dios habla. Y Dios sigue hablando. A Dios nadie le cortó la lengua, mi hermano. Así que Dios te va a hablar. No necesitas a veces un profeta para que venga y te profetice y digas, Dios me habló. O Dios me dio una palabra. Cuando tú lees la escritura, ahí Dios te está dando una palabra. Amén, amén. Esta es la mejor palabra que tú puedes recibir, porque esta es la palabra que nunca falla. Hay algunos profetas que son de Dios, pero hay unos profetas que aparecen ahí para darte palabras de conveniencia. Así que ten cuidado. Esta es la palabra que nunca falla. Amén. Entonces, fue donde le dije, Señor, quiero que tú me hables. ¿Qué cosa quieres hacer con mi vida? Y el Señor me dijo, agarra una hoja. Dibuja el mapa de tu país. Me dijo, así como lo has dibujado, así lo vas a ungir. Yo le dije, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Si yo no conozco a la gente, yo no conozco muchos pastores, mi esposo conoce. ¿Cómo voy a ir? Ni que tuviera avión, yo no tengo avión para darle la vuelta al país. Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? Vas a ir pueblo por pueblo y vas a declarar esta palabra, que se caen las murallas que estaban deteniendo a las mujeres de tu nación, porque yo levanto a una generación nueva de mujeres poderosas que me van a servir en el reino. Amén. Esa fue la palabra. Yo quiero que en esta hora tú entiendas que esa palabra también fue para Marcona. Esa palabra también fue para Ica. Esa palabra sirve para el norte, para el sur, para el este de nuestra nación. Esa es una palabra, ese es un rema que hasta el día de hoy sigue latiendo muy fuerte en medio de mi vida. Y fue ahí donde me empezó a dar las estrategias de ir solamente pueblo por pueblo, lugar por lugar, ciudad principal por ciudad principal de lo que bordeaba nuestra tierra. Y empecé, le dije, Marcelino, a mi esposo, Dios me ha dado esta palabra. Me dijo, si Dios te dio, hazlo. Lo de bueno es que él nunca me dice, no lo hagas. Más bien él me dice, anda, ven. Entonces, yo empecé a ir, me contacté con algunas pastoras de ciertas ciudades y empecé a visitar. Y nos íbamos a los lugares céntricos, específicamente a ungir el lugar, porque así fue la dirección de Dios, y empezábamos a declarar que se caían las murallas que estaban deteniendo a esas mujeres de esa ciudad y que Dios levantaba una nueva generación. Ese fue el encargo y así lo hice. ¿Sabes? Aproximadamente 1 año y medio me demoré haciendo eso, de ir y venir a cada pueblo. Cuando terminamos en Tarapoto, me acuerdo, Moyobamba, en un parque inmenso, el Señor me dijo, y cuando termines vas a gritar a voz en cuello, vas a gritar que ya se levantó una nueva generación. Y así lo hicimos. Ese día, con un grupo de pastoras en la selva, lloramos, gritamos tan fuerte y declaramos, gracias, Señor, porque se cayeron las murallas que han estado deteniendo a las mujeres del Perú, porque hasta ahí solamente se conocía a la esposa del pastor, más no se conocía a la pastora. Entonces, fue un tiempo nuevo y yo me sentí contenta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
Porque cuando tú obedeces al Señor en lo que Él te manda hacer, sí sientes que realmente estás agradando el corazón de Él. La Biblia dice: si en lo poco me eres fiel, sobre muchas cosas yo te pondré. Fue ahí donde el Padre me dio otro encargo. Al mes o a los 2 meses, algo así, me fui a Arequipa. Me invitaron a una conferencia de mujeres. Y en ese lugar se paró una profeta de Dios, un instrumento, un vaso, una hermana simple, pero sabía que era Dios hablando a través de ella. Y el Señor me dijo: ahora, me dijo, te envío por toda tu nación a romper con los poderes de hechicería, brujería, idolatría. Donde vayas, me dijo, te voy a respaldar con un ejército angelical que caminará alrededor tuyo. Y también te levanto un ejército en cada lugar donde vayas que te apoyará. Entonces esa fue una palabra que vino tan fuerte para mi vida. Mira, como te digo, yo tenía miedo, temor de enfrentarme al enemigo, enfrentarme al diablo. No quería hasta ahí. Lo primero que me mandó fue fácil, porque solamente derribar murallas que han estado atando a las mujeres. Pero ahora me estaba mandando el Señor a romper los poderes de hechicería, brujería, idolatría. O sea, fue un encargo. Yo quiero decirte, cuando Dios tiene planes con un hombre, con una mujer, Dios va a buscar la forma de marcarte. Dios va a buscar la forma de hablarte y decirte: esto tienes que hacer, esto quiero que hagas. Entonces fue allí donde empecé. Yo dije: pero ¿cómo voy a hacerlo, Señor? Mira lo que me están mandando. Yo, por último, ni siquiera levantábamos el ministerio de intercesión, así como hay muchas iglesias que ni siquiera tienen un ministerio de intercesión dentro de su iglesia. Entonces fue allí donde recién me vi en la necesidad de levantar un ministerio de intercesión. Ahí empecé a decir: hermanas, ¿cuántas quieren venir a orar? ¿Cuántas quieren orar? Muy pocas. Casi siempre las que vienen a orar son viejitas. ¿Por qué? Porque a veces las viejitas están queriendo orar por sus nietos, por sus hijos, por sus cargas familiares. Entonces el Señor me mandó viejitas, pero gracias a Dios también me mandó gente un poco de mi edad, que en ese tiempo era más joven. Entonces fue ahí donde empezamos a interceder. Y en medio de esa intercesión, Dios empezó a enviarme equipos para trabajar. Me envió 2 arqueólogas con las que me empezaron a nutrir de todo el conocimiento de lo que había dentro de nuestra tierra. Empezó a activar los vasos proféticos. No habían profetas en medio de ellos. Empezó el espíritu de profecía, empezó el discernimiento de espíritus. Otras parecían que tenían escáneres en sus ojos, miraban: pastora, mira, el fulano de tal tiene esto. Entonces empezamos, yo vi que Dios empezó a equiparnos y empezamos a leer y empezamos a aprender un poco más de la guerra espiritual. Y fue ahí donde, desde el año 2010, empezamos a visitar toda nuestra nación. Los lugares, los pueblos más pequeños. Hemos ido a lugares donde han habido, como se dice, asideros de brujos, de hechiceros. En una oportunidad estuvimos en Cusco. Nos hemos subido, hermanos, si hubiéramos podido subir arriba al Huascarán, lo hubiéramos hecho, pero subimos hasta las faldas del Huascarán, donde a algunas ya les faltaba el aire. Entonces, en una oportunidad estuvimos en Cusco y fue allí donde recuerdo unos brujos que estaban allí en ese lugar, porque todo nuestro país, nuestra cultura, viene de mucha hechicería, de mucha chamanería. Entonces, recuerdo que estábamos yendo a ungir ese lugar y se puso allí un brujo, nos reconoció. Por eso te digo, nosotros somos conocidos en el cielo, pero también somos conocidos. Los brujos también, hermano, te van a identificar. Cuando eres una mujer de Dios que porta la gloria de Dios, te van a identificar. Acuérdense cuando esa mujer, esa muchacha, la pitonisa, ¿a quién reconoció? Reconoció a Pablo, ¿verdad? Que iba y portaba la gloria de Dios. Entonces decía: estos son siervos de Dios Altísimo. Los reconocía, pero no era el Espíritu de Dios que estaba en ella. ¿Quién era el Espíritu que estaba dentro de ella? El espíritu de hechicería, de adivinación. Entonces llegamos a la zona del Cusco
Y un brujo se paró ahí, estaba con todos sus atuendos, estaba haciendo sus rituales a los turistas. Todos los turistas que llegan acá, pobres turistas, toditos salen pactados. Ni cuenta se dan que vienen al Perú para ser pactados. Se meten ahí los chamanes y encima le cobran todavía, le quitan su plata y los mandan con demonios encima. Pero ellos felices de que le hagan sus rituales. Entonces el chamán volvió y nos quedó mirando a nosotros, y había delante de mí había unas intercesoras, iban, y a las intercesoras volvió con el pututo, o sea, es un instrumento que ellos tienen donde soplan, volvió con eso y le sopló a una de las intercesoras, como lanzándole un hechizo, le sopló en la cara. ¿Saben lo que hizo la intercesora? Agarró, hizo esto: en el nombre de Jesús, toda tu hechicería lo quiero, en el nombre de Jesús. A mí no me vas a venir a soplar. Yo declaro más bien que el soplo de Dios viene sobre tu vida. ¿Saben qué hizo el brujo? El brujo se sorprendió y se fue hacia atrás, caminó hacia atrás. Entonces yo quiero decirte, todos estos años que han pasado fueron años donde Dios nos llevó a cada punto del país a ungir esta tierra, y ahí pudimos ver la miseria, ahí pudimos ver toda la maldad que el diablo ha desplegado sobre nuestra gente. Si acá tú ves lo que está pasando aquí, ves prostitución, tú ves aquí opresión, ves un yugo que se ha puesto en medio de este pueblo. Ahora eso, realmente te voy a decir, no es nada comparado a lo que hay en otras partes de nuestra tierra. Pero cuando tú lo visitas, es ahí donde tu corazón se quebranta y tú dices: Señor, tienes que venir y traer un avivamiento a nuestra nación. Tienes que cambiar nuestra tierra. Amén. Amén. En el libro de Números capítulo 33. Números capítulo 33. ¿Tienes una hojita mía? Una hojita. Versículo 52. El Señor le da una orden a Israel y le dice, hablando de la tierra donde los iba a introducir, dice el 51: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. O sea que Dios le dio una palabra para la tierra que ellos iban a poseer. El Señor le dijo: los echaréis de esa tierra y van a destruir todos sus ídolos. Eso de la chamanería, la brujería, no es de ahora, mi hermano, eso viene desde el tiempo de Babilonia. La primera cultura que se encontró en el mundo fue la cultura sumeria. Los sumerios ya tenían unas tablillas de arcilla, y dentro de esas tablillas de arcilla habían unos escritos. Las primeras escrituras más antiguas del mundo fueron esas, los sumerios. ¿Y sabes qué estaban escritos en esas tablillas? Estaban escritos que ellos tenían sus dioses en ese lugar. Tenían su dios Enlil, tenían un montón de dioses. Por eso le llamaban el panteón de dioses de los sumerios. Entonces ellos adoraban a sus dioses y sabían que sus dioses eran territoriales. Sabían que sus dioses eran los que gobernaban en medio de su ciudad. Entonces yo quiero decirte, este conocimiento viene desde mucho antes de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Entonces, siempre el enemigo ha buscado que tomar el control de la tierra, siempre ha buscado que tomar el control de la gente. Tú te das cuenta, a veces te has preguntado por qué en cada parque siempre tiene que haber una urna, tiene que haber un santito. ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado por qué los lugares a veces tienen que tener nombres de santos?
¿Sabes por qué? Porque son lugares pactados. La mayor parte de lugares en el mundo entero han sido dedicados a una deidad, han sido dedicados a un, entre comillas, un Dios. Y ese lugar ha sido consagrado. A eso le llaman poner a veces la primera piedra. La primera piedra que se pone en un lugar, dice que cuando llegaron los españoles al Perú, ellos traían una caja y en esa caja traían tierra de España. Entonces, cuando iban, venían también con espiritistas y el espiritista le guiaba al lugar específico donde tenían que plantar el centro mismo donde iba a ser la plaza de armas. Entonces ellos iban caminando y el espiritista decía, en este lugar, ¿sabes qué hacían en ese lugar? Ellos plantaban su tierra y plantaban también a sus dioses. Ahí establecían sus altares y ahí establecían a sus dioses. De esa forma es como se han hecho los lugares, se han entregado desde un comienzo a deidades. Y este lugar de San Juan de Marcona ha sido dedicado a San Juan. Es por eso que una de las cosas que se mueve en la fiesta de San Juan no es el San Juan de la Biblia, no es el San Juan, porque el San Juan de la Biblia ya está en el cielo, eso no tiene que ver nada. Ha sido entregado a un demonio llamado San Juan. Igual como otros se entregan al demonio de Santiago, Santiago de Chuco, Santiago de Surco, Santiago de Cali, y tú encuentras Santiago por todos los lugares del Perú y del mundo. Tú encuentras San Juan en todos los lugares del Perú y del mundo. Tú encuentras a María en todos los lugares del Perú y del mundo. De esa forma es como se han establecido los altares en cada pueblo y cada ciudad. Entonces, eso también pasó en el tiempo de Israel. Y el Señor le dijo, a la tierra que yo los voy a llevar, a la tierra que les voy a dar, esa tierra, yo quiero que ustedes, le dijo, lo que hagan, van a destruir todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, destruiréis sus lugares santos. Ahora yo te pregunto, en este tiempo, ¿hay lugares para destruir o no? A ver, contéstame, ¿hay lugares para destruir o no? Sí. Sí, ¿verdad? Pero ya la destrucción no va a ser como lo hacían ellos en ese tiempo. Sí, los destruían completamente, lo tumbaban. Ahora en este tiempo, si nosotros queremos destruir un lugar en el mundo espiritual, porque para eso nos puso el Señor, vamos a tener que hacerlo con el poder de la palabra. ¿Me entiendes? Porque si nosotros vamos a querer destruir una deidad que está allí, un demonio que está plantado, una virgen que está plantada, y lo tumbamos, mira mi hermano, viene el serenazgo, viene la policía y te manda preso. ¿Estamos entendiendo? Ya no necesitamos hacer esas cosas. Para nosotros es muy importante el poder que nos acompaña para poder destruir lo que ha sido establecido. Amén. ¿Estamos entendiendo? Levanta tus manos. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú me estás enseñando. Leía la pastora Patricia Jeremías 1:10. Vamos a ese texto bíblico. Jeremías, conocido como el profeta, lloró mucho por la destrucción que vino a Israel. El Señor le dio una palabra, le dio esa autoridad profética y le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. La pregunta: ¿alguna vez en el relato de Josías se le ve, de Jeremías, se le ve a Jeremías arrancando reinos, destruyendo reinos, arruinando reinos? No. ¿Se le ve plantando algo? No. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios le estaba diciendo, tu palabra, el poder de tu boca va a ser suficiente para yo romper con esos poderes de las tinieblas que están gobernando en medio de tu nación.
¿Estamos entendiendo ahora? Amén. A ver, dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. Dile, Padre, tú eres bueno. Padre, tú eres bueno. Entonces, hay legalidad. Hemos hablado, hay legalidad. Mira, una cosa quiero que sepas. Dios jamás hizo la tierra para los demonios. No diseñó al hombre para que sea influenciado por demonios tampoco. ¿Estamos entendiendo? Entonces, levanta tus manos y di: yo nunca fui diseñada para ser instrumento del diablo. Ni mi casa, ni mi ciudad, ni mi país. Amén. ¿Sabes qué? El hombre no fue diseñado. Dice la Biblia que Dios le entregó al hombre el gobierno de toda la tierra. Le dijo: vas a sojuzgar la tierra, vas a enseñorearte de ella. Vamos rapidito. Génesis capítulo 1. Vamos a ver. Ya. A ver. El 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense. Fructifica, desarróllate, levántate, expándete, hazte grande. Eso significa fructificar. Fructifica. Todo lo que te he dado a ti debe de multiplicarse, debe de fructificarse dentro de tu vida. Le digo fructificar, multiplicaos. Eso tiene que ver con la descendencia. Multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señorear sobre los peces del mar. Ese es el diseño correcto de Dios para el hombre en la tierra. La tierra no fue hecha para los demonios, mi hermano. Es un error pensar que la tierra fue hecha para los demonios. La tierra nunca fue hecha para los demonios. ¿Para quién fue hecha la tierra? Para el hombre. Para mí, para ti también. ¿Te das cuenta? Para nosotros lo hizo el Señor. Pero ¿en qué momento la tierra pasó a manos del enemigo? ¿Se acuerdan ustedes esta porción en la palabra donde se encuentra Jesús y el diablo en los 40 días de ayuno que tuvo él? Ya, ok, está bien, en Mateo, listo. Creo que está en Mateo 4, ¿no? Ya, ok. Pero dice la Escritura que allí el diablo le da una palabra a Jesús. ¿Y qué es lo que le dice? A ver, vamos a verlo. A ver, el versículo. Ya, versículo 9. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hay otra versión, creo que es en Marcos capítulo 1. A ver, vamos a ver. Marcos 1, 2. Marcos 1:12. No. Hay una también creo que es, habría que ver, en uno de estos donde le dice: todos estos reinos a mí me han sido entregados. Yo te daré, si te postrares delante de mí, yo te los entregaré a ti, porque todos estos reinos a mí me fueron entregados. O sea, ha habido Lucas 4.
Lucas 4:6, mira lo que dice. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, hablando de los reinos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero, se la doy. Ahora la pregunta, ¿en qué momento? Si eso fue entregado al hombre, ¿en qué momento pasó a la humanidad? ¿En qué momento pasó a manos del enemigo? ¿Sabes cuándo pasan las cosas a manos del enemigo? Cuando él logra convencerte a ti o convencer al hombre de que su Dios no es el que está en el cielo, sino su Dios es una piedra, su Dios es un madero, su Dios es una imagen. Entonces, por eso es que a veces hay apariciones, y la mayoría de los pueblos andinos, cuando hay apariciones, ellos dicen: aquí se me apareció. Por ejemplo, hay un montón de imágenes que a veces aparecen en los cerros, aparecen en las piedras, que tienen aparentemente la cara de Jesús o la cara de María, y ellos agarran y dicen: ahí se apareció. Entonces, en Uruguay y otros dioses más que aparecen por ahí, entonces ellos dicen: ya, este va a ser nuestro Dios y ese va a ser nuestro altar, y todos los meses se van a ese lugar y le ofrecen una ofrenda. Cuando el hombre se inclina a una deidad, se inclina ante un madero, se inclina ante un yeso, se inclina ante una piedra, ¿sabes qué le estás diciendo? Yo doblego toda mi voluntad delante de ti, tú vas a ser mi Dios, todo lo que yo tengo te va a pertenecer a ti, y mi casa, y todos te serviremos. Cuando uno hace esas cosas, tú le estás dando legalidad a los demonios para que ellos se apropien de lo que tú tienes. Esa es la forma como uno le entrega los territorios al diablo. Y esa es la forma como el enemigo ha venido a tomar los territorios en este mundo, en el mundo entero. Entonces, la ignorancia, hermanos, la ignorancia ha hecho que nuestros pueblos y nuestros lugares queden pactados. Y cada vez vemos más, después que se pacta un lugar, incluso algunos hasta su casa, para construir su casa, lo primero que hacen, traen a un chamán para que pueda rezar en su casa. Otros abren sus negocios, hacen que ahí hagan un poco de ¿cómo se llama? Mesadas y cosas ahí. Hace poco tiempo estuvimos justamente en la empresa de un hermano. Él tenía pollerías y le iba muy bien, pero de un momento a otro la pollería le empezó a ir mal. Entonces nos llamó a nosotros para ir a orar por él, y agarró y le empezamos a decir: ¿qué cosa? ¿Cómo fue que fundaste este lugar? Y agarró y dijo: bueno, en un comienzo, como no sabía nada de Dios, yo llamé a un chamán, y vino y me hizo una curación en la casa. Le hizo una curación. ¿Y qué hizo? Me plantó aquí abajo, ¿cómo se llama? Fetos de llamas, me plantó feto de llama, me plantó herrajes, me plantó hierbas y me plantó santos dentro de mi tierra. Aquí, y dijo que con eso yo iba a prosperar. Ok, ¿dónde está? Está en tal lugar. Muy bien, abre ese lugar. Tuvieron que romper parte del piso, y cuando metimos allí a los hermanos para que puedan sacar toda esa brujería, era terrible la fetidez que salía de ese lugar, hermanos, cómo se había introducido. Y realmente así casi toda la gente que tiene negocios pacta sus negocios no con Dios, sino con el diablo. Es lo mismo que pasa en las minas. Las minas, para que puedan salir adelante, se tiene que matar gente, o se tiene que matar animales, y llevarle constantemente ofrenda, porque si no, según ellos, la tierra no te entrega el oro. Estuvimos, por ejemplo, en la zona de Anta, allá en Antamina, en ese pueblo. Nos contaban que ahí la gente de un momento a otro se desaparece. ¿Y por qué se desaparece? Porque allí los hermanos, la gente dice que pasa siempre un carro, y a la gente que la ve solita caminando, allí lo chapan y su sangre la ponen en unas vasijas. Había una hermana que tenía su mina también allí por Altamira, casi cerca, una propiedad de ella.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con esta hermana? Ella dijo que su negocio su mina de ella, como que el oro se había metido más al fondo, y al costado había otro minero que la mina dice que como le producía bastante. Dice que le dijo: vecina, le dice, ¿por qué no haces lo que yo he hecho? ¿Qué has hecho? Le dijo: mira, a mí vino un chamán y me dijo que el espíritu de la tierra le había dicho que yo debía de traer una cantidad, algo de 2 litros de sangre humana. Entonces, con esa sangre yo he empezado a ungir mi tierra. Y cada vez que, que me pide el espíritu, entonces yo le entrego la sangre humana y ellos me entregan más el oro. ¿Por qué no haces eso para que tú también tengas oro? Entonces ella nos contó esta situación. Pero yo quiero decirte con esto: hay lugares pactados, y uno de los lugares pactados es Marcona. Amén. Marcona está pactado por el nombre. ¿A quién fue dedicado? A San Juan. Ha sido dedicado a un ídolo, y eso es lo que tenemos que erradicar nosotros. Tenemos que cortar, tenemos que romper esos pactos que hay en este lugar. Así que yo quiero que no solamente veas eso, aún a partir de ahora, si ustedes se ponen en intercesión y ven, por ejemplo, unas urnas, porque en todos los parques principales tú vas a ver urnas católicas. Entonces vayan, hagan oración en ese lugar. Ahí pongan un poco de aceite o lo que el Espíritu le ponga en el corazón y derriben, pero en el ámbito espiritual rompan ese espíritu que está gobernando esos pueblos. Mi hermano, algo grande viene al Perú, pero necesitamos nosotros cambiar nuestra historia. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. A ver, ¿cuántos están acá? ¿Cuántos entienden lo que hemos hablado? Amén. Bien, mis amados, yo hasta aquí nada más le enseño lo que es territorialidad. Ahora yo quiero que tomemos unos minutos, porque lo siguiente, te voy a enseñar cómo se hacen los actos proféticos y qué se debe de usar en los actos proféticos, para que tú puedas usarlo en tu casa, para que puedan usarlo juntos también aquí en la iglesia y en toda la ciudad. ¿Estamos entendiendo? Amén. Así que pónganse de pie. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza.